Toda la actualidad, la información, el análisis y las voces de los protagonistas, porque el futuro es hoy. Visión Empresaria, con la conducción de Sergio Solón, por Radio Conexión Abierta. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Visión Empresaria aquí por Radio Conexión Abierta. No sé si saben ustedes que, bueno, somos la radio que dio el puntapié inicial, prácticamente, o casi, entre los primeros, para esta moda que es ahora, esta diversidad de los medios relacionado con todo lo que es streaming, ¿no? Y esta radio tiene algo muy especial, que tiene el paraguas de una universidad reconocida a nivel nacional e internacional, como es precisamente la UAI. Y hay un conglomerado de cosas, es un holding que forma parte justamente de la radio, porque hay otras cosas más, escuela de negocios, bueno, un montón de otras cuestiones relacionadas, colegios privados también, varios que conforman todo el holding, laboratorios, clínicas, o sea que esto es algo muy bueno, muy lindo y muy grande. Hay que felicitar, como siempre, a toda la gente vinculante con esto, toda la familia de Vicenzi, que ha gestado todo esto aquí en nuestro país, en la Argentina. Vamos a estar, como siempre, agradeciendo a todas las retransmisiones internacionales que tienen los programas que tengo la suerte de conducir y producir. Así que yéndonos a Miami, Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, el agradecimiento, como siempre, para TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, que con asociación estratégica con Radio Francia Internacional, Radio Vaticana, Radio Mercosur y Radio de las Naciones Unidas retransmiten precisamente todos mis programas al mundo. También el agradecimiento para Viva España, que ha pasado también varios de mis programas enteros, no solamente un fragmento, una parte, según el invitado, sino que retransmiten precisamente también en España, claro está, todos mis programas. Y también el agradecimiento a otro streaming que tiene que ver con Adgentes, que directamente crearon un momento donde cada día, en determinados horarios, parecería que yo formase parte de eso, y en realidad lo que hacen es retransmitir precisamente todos mis programas en distintos días y horario. A gente que gracias a ellos también somos vistos y escuchados en países como Chile, como Uruguay, etc. Así que gracias a todas las retransmisiones, a Agustín Rangugni y a Julio Montarón, que son los que comandan una y otra cuestión. Gracias por esto realmente. El consumo no levanta. Eso está más que claro. Es una de las falencias que tiene este momento del país. Se han corregido muchas cosas. Estamos en el prefacio de una nueva elección. Las famosas elecciones intermedias legislativas nacionales, más importantes que las anteriores, la del 7 de septiembre, que fue obviamente solamente de la provincia de Buenos Aires, aunque sea la provincia de Buenos Aires la provincia más importante del país a nivel peso específico. Ahora es todo el país, es decir, mucho más que la provincia de Buenos Aires. Y de acuerdo para dónde va la cosa, quién gane, quién pierda,
a partir del lunes 27, el próximo lunes, obviamente que el país puede ir para un lado o para el otro. Está claro que puede volver o comenzar a volver al pasado o enmarcarse directamente en esta tirada a la pileta directamente para ver qué pasa, de seguir yendo hacia el futuro. Es como que cuando hacemos un paralelismo entre los estilos de determinados personajes de la política o movimientos políticos, cada uno tiene una parte supuestamente positiva y una parte claramente o supuestamente negativa. Los del pasado hacían sentir mejor en el mientras tanto a la gente, no aclarándoles, y la gente lamentablemente no dándose cuenta que de la manera en que se entiende así la política, el futuro estaba totalmente perdido. Pero el presente de que, sí, bueno, me alcanza para comer, me alcanza para la obra social, me alcanza para comprarme cosas. Hay gente que si no consume se siente pobre, aunque consumiendo sea también totalmente pobre o casi pobre. Y entonces, en esa cultura del consumismo, hay gente que no entiende que un país ordenado, y para ordenarlo, es otra cosa. Y hay que hacer otros esfuerzos y otras cosas. Y por eso llegó el necesario, pero pateado por mucho tiempo, ajuste, que fue un ajuste feroz. Y por eso hoy la gente, estamos todavía en ese tiempo, en ese gerundio de la vida, en ese mientras tanto, que hace que la gente todavía no pueda entender cómo las cosas se han encarecido tanto en su momento, que por más que suban hasta en dólares, los sueldos suben tan de a poquito por la escalera que los grandes aumentos en su momento del ajuste y aquella famosa devaluación, ni bien llegó el gobierno actual, obviamente se fueron por el ascensor. Y por eso la gente que le alcanza para llegar a la primera semana del mes, a la segunda, es decir, a una quincena, a la mitad del mes, a otros 3/4, y son muy pocos los que puedan llegar a fin de mes y ni que hablar los que puedan ahorrar. Entonces estamos en esa disyuntiva. ¿Hasta dónde va el cansancio de la sociedad? Porque al final los votos bronca o todo lo que tenga que ver con ese tipo de actitudes y reacciones, en realidad tiene que ver con los agotamientos de lo colectivo. ¿Cuándo te cansás de determinado personaje o determinado grupo político? Lo que es incontrastable es cuando conoces la historia. Lo que pasa es que mucha gente que habla, repite como loro, hace de cuenta que sabe y no sabe nada. De esto es donde quedan engrampadas, por ejemplo, las pymes, y por eso el consumo hoy, por ejemplo, no sube, y muchas empresas cierran. Pero en contrapartida, uno que tiene mucho contacto con determinados sectores empresarios, sobre todo minería, petróleo y el real estate, uno puede ver que me han dicho, concretamente lo menciono, FIRA, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, me ha dado el dato hace pocos días que es infernal el pedido de alquiler de locales comerciales para alquilar. Entonces, si se cierran empresas, se cierran pymes, si no, la fuente laboral no aumenta. Vienen inversiones a cuenta gota todavía. No hay todavía un desarrollo en ese sentido. Pero uno ve que por otro lado comienza la gente a querer alquilar para poner un emprendimiento, para cambiar de emprendimiento si cerró el anterior, para aumentar o agrandar el emprendimiento que ya tiene. Obviamente eso también va a dar mano de obra, es decir, va a dar trabajo, fuentes de trabajo. Entonces uno dice, hay una contradicción en muchas cosas cuando no se sabe leer bien cuál es la realidad. Obviamente que a este gobierno le faltó tacto en algunas cosas, no hay ningún tipo de dudas. El tema de discapacitados se podría haber solucionado mucho más rápido. Ahí no hay que poner una motosierra por ponerla, más allá de todos los negociados de los anteriores que hablan hoy de corrupción, pero resulta que son los campeones de la corrupción, y el muerto se asusta del desgollado. Pero realmente lo que tenemos que poner en claro es que ¿para dónde va la realidad? Si este gobierno no hubiese solucionado la macro que lo hizo, como ningún gobierno lo hizo, y menos en la velocidad que lo hizo, es decir, que sabía cómo hacerlo, lo hizo, los demás no sabían, no podían, y encima a veces a algunos no les convenía. Porque políticamente yo traigo gente para que me vote y me siga votando, les doy un sueldito, y como hay alta inflación y pago en peso argentino, me convenía tenerlos de esa manera. Entonces me convenía que la inflación existiese. ¿Me explico? Pero esa perversidad hay gente que no la mide. La gente que tiene la necesidad inminente no mide. Ve su necesidad al momento y no sabe que toda fiesta se paga.
Si yo te digo a vos que hay 1h12, 1h24, 1h18, la gente no entiende que eso alguien lo paga. Es decir, lo está financiando el gobierno. No es que es gratis porque ahora los dueños, los accionistas del banco son buenos y están contentos con quien gobierna. No, no, eso se paga, lo paga alguien. ¿Quién lo paga? Lo paga el Estado. ¿Y el Estado quién es? Son los que trabajan porque pagan mayores impuestos. ¿Me explico? Entonces, esto del Estado presente ha sido una locura, no dándose cuenta que en realidad significa presionar a los que son dignos y responsables y generan riqueza en la Argentina. Los que generan justamente fuentes de trabajo. El dinero no cae del cielo. El dinero cae del esfuerzo de los argentinos que trabajan y producen y pueden dar empleo. Por eso digo, no es un satélite, sino que está acá, sobre la superficie de la Tierra. Y hay gente que lamentablemente cuando te dicen yo antes con una tarjeta de crédito me compraba un auto y ahora no puedo. Lo que no entiende esa gente, que gracias a eso había la inflación que había, que es el impuesto a la pobreza, por eso iba aumentando paulatinamente la pobreza y la indigencia, y así era una vuelta a carnero, y los únicos que se enriquecían eran quienes le daban a ellos los caramelitos para ellos poder afanarse todo y encima comprar impunidad. Entonces, falta muy poco para que vos tengas en tu cabeza y seas responsable de tu voto, porque es fácil quejarse, pero hay que tener responsabilidad civil, cívica, totalmente a partir de este domingo, porque si no, las cosas se pueden enmarcar y volver al pasado como si nada. Estamos en un momento muy clave, más allá de los errores no forzados de este gobierno, que han sido innumerables también, pero que si estuviésemos en una nueva hiperinflación, donde están, porque íbamos camino a eso también, como si fuese que los argentinos no supiéramos lo que es una hiperinflación. Acuérdense, en diciembre 25% de inflación, íbamos camino a eso. Por suerte, hay también grandes éxitos de este gobierno que ha podido dominarlo. Pero en el medio de toda esta disyuntiva, de las locuras de Milei, de las locuras de Cristina, de los 27 años que gobernó el peronismo y el kirchnerismo y el país quedó como quedó, 27 años. Milei es responsable de muchas cosas, pero no puede ser responsable de toda la decadencia argentina porque no tiene ni 2 años gobernando y ellos tuvieron 27, casi 3 décadas en la suma del total. Entonces lo que digo es, creo que está todo claro. Queda en tu responsabilidad civil qué es lo que haces realmente el día que emitís ahora con boleta única tu próximo voto. Esto no es joda. No es ir a votar y estar apurado para ir a comer el asadito y jugar el partidito de fútbol. Si no hay responsabilidad en ese momento cumbre, la Argentina seguirá siendo un país bananero, en decadencia, obviamente, y totalmente subdesarrollado. No te quejes después. Vos formar parte de la historia en ese instante. Ya no es el político tal o cual. Los políticos no bajan de un planeta ni de un ovni. Salen del seno de nuestra sociedad. Si tenemos los políticos que tuvimos y que tenemos, por algo será. Saca tus propias conclusiones. Más allá de esta editorial, porque, insisto, esto es un programa empresario, pero obviamente el paraguas de lo político hace a lo empresarial y vamos rumbo a una nueva elección fundamental para el futuro inmediato también, el futuro sustentable de la Argentina. Quiero decirles que vamos a estar hoy con una emprendedora precisamente que está presentada por Finader, la empresa número 1 en garantías de alquiler. Más de 10.000 inmobiliarias trabajan precisamente con la número 1 en nuestro país. Después te voy a contar todo lo que tiene también y todo lo que abarca la garantía de alquiler de Finader, que ya tiene 8 oficinas distintas en diferentes ciudades de España, en 8 ciudades distintas también. Así que, y tiene 15 oficinas en la ciudad de Buenos Aires y ya en las ciudades lindantes, ya en la provincia de Buenos Aires propiamente dicho. Y Finader tiene el gusto de presentar precisamente a Natalia Ávalo, sin S, a Natalia Ávalo sin S, Magíster en Dirección de Empresas y CEO, también fundadora de NA+, que ella nos va a estar explicando de qué se trata. Natalia, muy buenas tardes, gracias por estar en Visión Empresaria, bienvenida a Radio Conexión Abierta. Por favor, ¿Cómo estás? Gracias a vos. Gracias por estar. Bueno, contanos un poquito qué es NA+, y cuándo nació. Bueno, NA+ es una consultora de negocios. Nosotros trabajamos con pymes. Trabajamos, hace unos años desarrollamos una metodología de trabajo que se llama En Acción. Después vas a contar de qué se trata. Sí, por supuesto. Pero básicamente digamos que nos permite abordar los proyectos desde cuatro
dimensiones, digamos, lo que es la estrategia, que hay algunas pymes que no la tienen clara, el rumbo, digamos. Después todo lo que tiene que ver con comunicación de alto impacto, el marketing, digamos. Después toda la parte más de ventas, lo que sería aceleración comercial, y después lo que es organización y nuevas oportunidades, que es todo lo que tiene que ver con la gente. Bueno, lo vamos a desarrollar después. Dale, pero contanos cómo nació tu bueno, empresa. yo vengo del mundo corporativo. En el 2012, un poco me aburrí, me cansé. O sea, estabas en relación de dependencia. Estaba en relación de dependencia, trabajaba en un laboratorio muy grande, estaba haciendo carrera. Y en un momento, me cansé, sentí que era momento de... ¿Picadora de carne pura? Y, viste, las multinacionales... Son picadora de carne. Y tienen muchos beneficios, entonces de alguna manera te tienen algo así como atrapada. Pero bueno, sí, un poco cansada. Llega un momento que sí, te trabajaba mata. muchas horas por día, viajaba. Entonces, en un momento ya estaba un poco cansada. Y me fui con la idea de hacer algo mío. Empecé tímidamente haciendo consultoría, no tenía una consultora, hacía consultoría yo sola con mi notebook abajo del brazo. Y después empezó a crecer, empujando a puro pulmón, y ahí empecé a atraer gente que trabajara conmigo, y somos un equipo bastante grande, ya cumplimos 13 años. Interdisciplinario. Así nació justamente NA+. Así nació NA+, exactamente. ¿El nombre indica algo? El nombre no? indica mi nombre y mi apellido. Y la verdad es que fue casi casualidad. Cuando yo salgo de mi relación con dependencia, le digo a un amigo que me diseñe una tarjeta, le haceme algo lindo, ¿no? La tarjeta, ¿no? Y me dijo, te hago esto. Ya no se usa, ¿qué es? Y me hizo el NA+, y quedó. Estamos ahí con un cambio, en algún momento un cambio de nombre. De nombre. Pero hoy es eso, es Natalia Ávalo y un más que positivo, digamos. Claro, totalmente. Así que, ¿de qué año estamos hablando este proceso? Digamos? Estamos hablando del 2012. Del 2012 a la que habías fecha. dicho, a 13 la fecha. años, 13 años sí. Desde el 2012. Bueno, un tiempo considerable a la fecha, así que tenés el termómetro realmente de cómo están las pymes también, porque podés tener tu versión porque te llega. ¿Cómo ves hoy a las pymes? Más allá del rubro, ¿no? Porque hay rubros que se salvan, como siempre, en cada etapa, y otros que no. Mira, un poco lo que decías, yo aparte soy chair vistage, o sea, modero un grupo de empresarios, tengo empresarios de pymes de distintos sectores. Los que están trabajando y de hecho la mayoría están apuntando, vendan lo que vendan, hagan lo que hagan, están todas apuntando a minería, todo lo que es petróleo. Y sí, digamos que ahí es donde está el negocio. Pero hoy en general están golpeadas, desde lo económico, los números no dan. Financiero, el cash flow tienen muchos problemas con esto de tengo que pagarle al proveedor a 30 días y los clientes me pagan a 90 y algunos ni me pagan. Hay bastante problemas con el tema de los cobros. Y después, algunas cosas folclóricas de las pymes. O sea, no está la cadena de pago no está cortada, pero está resentida. Y está resentida y ahora se notó mucho más. Probablemente seguramente por tema de elecciones, porque es algo que suele pasar. Se especula más. Eso es histórico, digamos. Y después algo que le pasa mucho a la pyme, no a todas, pero a unas cuantas, es que tiene muchos problemas internos, ¿no? Tiene esta cosa de la empresa que fue creciendo a poco y nunca terminó de profesionalizarse, entonces hoy esas ineficiencias se sienten un montón, ¿no? Esto de, en vez de hacer esto, que llegue hasta acá, no, voy para acá, todo ese camino es plata. Recorrido de plata. Entonces eso hace que obviamente la utilidad magra que hoy están teniendo las empresas, hoy duela, cosa que hace por ahí unos meses, un año, 2 años no se sentía tanto. Claro, por eso digo, es muy difícil poder coordinar todo, ¿no? Porque lo arreglás por un lado y se desarregla del otro, ¿no? Sí. Por eso te digo, en la editorial la sensación que yo tengo es que la gente se sentía mejor por ahí en el presente porque veía que, le encontraba la vuelta, pero lo que no se daba cuenta era que estaba dinamitando el futuro y que la fiesta un día se iba a terminar, como siempre pasa. Exacto. La fiesta hay que pagarla. Y ahora es al revés, ahora la propuesta es, hagamos todo el esfuerzo al principio para después poder estar de fiesta sin tener que pagarlo. O sea, en realidad ya no es fiesta, es estar mejor directamente. Pero el tema es hasta dónde aguanta la sociedad también eso. Entonces, mucha gente le encanta vivir en la mentira, ¿no? Lo vivió mucho tiempo, entonces le encanta eso. Esto es tan sencillo como tantas otras cosas, ¿no? Si vos gastás más de lo que ganás, obviamente vas a tener que pagarlo en un momento y vas a tener problemas. Lo que no entiende la gente es que si el Estado gasta más,
obviamente todo va a reventar, y es lo que no entiende. Sigue votando eso, que reviente todo. O sea, esto es llamativo, por eso te digo, es un tema de cómo medís la realidad, ¿no? Sí, y un poco haciendo una analogía, lo que le pasa muchas veces a la pyme es que tampoco tiene hechos sus números, ¿no? Es algo con lo que yo batallo en el día a día. O sea, ¿hay improvisación importante? Sí, hay una toma de decisiones muy intuitiva, ¿no? De nuevo, no en todas, pero hay muchas pymes que todavía no conocen bien sus números. De hecho, no saben cosas básicas como cuánto venden, cuánto ganan. No estamos hablando de KPIs avanzados. Estamos hablando de una falta de profesionalismo importante. Sí. Porque vos podés tener un orden, o debés tenerlo, lo cual no coarta tu intuición, no tiene nada que ver eso. Yo creo que eso es improvisación. Están acostumbrados a la improvisación, digamos, ¿no? Sí. Les cuesta, a algunos no les gusta, cuando Claro, los miran lo chiquitito, ¿no? Entonces dicen, no, me está yendo bien porque y sigue así. hice 18 facturas, porque aparte me encuentro a veces con dueños de empresas que hacen cosas básicas como facturar, hacer transferencias a los proveedores, ¿no? Entonces ellos con eso miden... ¿Cómo están? Claro, o la caja. No, mirá, yo creo que me va bien porque el otro día miré, tengo plata en la caja y aparte me pude ir de vacaciones. Y lo económico y entender el negocio y la utilidad, la caja puede ser muy mentirosa, ¿no? Y puedes tener mucha plata y si mañana te entran 80 cheques... No tenés caja. Y hay mucho de eso. Bueno, por eso digo, fíjate vos, si un emprendedor hace eso, ¿qué podemos esperar de la gente que está esperando un plan, ¿no? O vive o sostenida por un plan? Te das cuenta, a la gente, por eso digo, a la gente le gusta vivir en la mentira, o sea, le encanta que le mientan. Y han naturalizado eso. Entonces, claro, les corren eso un día, mirá, como esto no da, hay que hacerlo así, viene la motosierra, bueno, parece que vino el diablo, y no se dan cuenta que en realidad quien los va empobreciendo y los tiene de ese modo es el verdadero diablo, simbólicamente hablando, ¿no? Que se entienda que los está engañando permanentemente para mantenerlos en la pobreza, pero felices. Sí. Ese es el cuento. Sí. Ese es el cuento. En cambio, viene alguien y te dice la verdad, voy a hacer esto, que lo cumple, no te digo todo, porque también tiene cosas de casta, que eso no lo había dicho, pero digo, cumple con casi todo, y vos decís, bueno, pero esto es durísimo, ¿cómo hago para subsistir? O sea, esa es la disyuntiva que tiene el argentino hoy, ¿no? Sí, aparte hay que pensar que el problema es que hay mucha gente que ya estaba colgando del sistema, ¿no? Entonces los sobreendeudados, por ejemplo. Bueno, claro, o la gente, o la clase baja, digamos, ¿no? La gente que de por sí no llegaba a una línea de subsistencia. Estaba al borde. Y hoy está peor, claramente. Está peor, claro. Entonces eso es muy difícil de... Para que puedan entender, discernir. Y claro, porque hay que entender con hambre. Totalmente, que ahí está. Uno entiende el esfuerzo porque uno tiene una casa, tiene... Exactamente. ¿no? Come, sí. Pero el que está colgando de la... Tiene lo digno, el que no está en lo digno... El que está colgando de la lona no le podemos pedir que la pirámide de Maslow, ¿no? Totalmente. Es así. Sí, la necesidad tiene cara de hereje, además. Además, es así. Funciona de ese modo. Sí, es pero muy complicado. Bueno, a ver, ¿cómo fue que llegaste, cómo arribaste a esa idea de crear un sistema justamente para ofrecerle a las pymes que lo enunciaste? Te voy a pedir que lo vuelvas a enunciar, pero que vayas desarrollando punto por punto. ¿Cómo surgió? ¿Fue un proceso también? ¿O un día, o siempre tuviste una idea así? ¿Tiene que ver con tu experiencia en en la multinacional? ¿Cómo cuando ya te fuiste transformando en una consultora se te ocurrió decir, bueno, tengo que crear un sistema directamente para mis clientes? Me parecía algo innovador, no encontraba en las consultoras algo tan... No veía, siempre analizo la competencia y no veía algo de estas características. Nosotros de alguna manera hacíamos un trabajo boutique, trabajábamos con los clientes en base a las necesidades que nos iban contando, digamos, les dábamos soluciones, pero no había una metodología, ¿no? Las cosas no tenían un nombre. O sea, faltaba el mapa. Faltaba el mapa claro, ¿no? El cubo mágico. Entonces, en un momento... También te guiabas por la intuición por momento, en cambio, después faltaba... Claro, en realidad hacíamos las cosas bien, pero faltaba esto de decir, bueno, le ponemos yo soy bastante, mi cabeza es bastante, siempre digo, es bastante excelizada. Claro. Y faltaba como esa cosa de decir, bueno, vamos a dividir todo lo que ya venimos haciendo, lo vamos a dividir en 4 columnas, dentro de cada columna va a haber un montón de cajitas con distintas cosas. Y eso nos ordenó mucho de cara a los clientes. Hoy con los clientes nos están hablando y nosotros decimos, esto es aceleración comercial, la cajita 7, la 8. E internamente, nosotros armamos un manual
interno, que hoy debe tener más de 100 páginas, ¿no? Que es esto, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con un cliente esto. Esta es la planilla, este es el video explicativo para la persona que trabaja en el equipo, este es el video explicativo para el cliente. Entonces eso nos ordena mucho y tenemos muchísimo material mucho ya más armado. fácil para el cliente y para ustedes. Y cuando entra una persona nueva, prácticamente en una semana está empapada de todo. Claro. ¿No? Le pasamos algunos videos para que vea antes de entrar y después ya entra y Ya está. va a una reunión y ya sabe, por ¿De lo qué se menos, que trata? hay una metodología y Claro. demás. Sí. Bueno, entonces el primer punto, ¿cuál sería? El primer punto, bueno, la metodología se llama En Acción. Sí. Estrategia de negocios, aceleración comercial, comunicación de alto impacto y organización, te lo dije mal, y nueva realidad. Esto Sí. es En Acción. Esta En es acción. una idea que se me ocurrió a mí en vacaciones. En vacaciones. Y bueno, la primera parte es todo lo que tiene que ver con estrategia de negocios, esto, misión, visión, valores, FODA, análisis PEST, objetivos, todo esto que muchas veces falta, ¿no? Esto que decía antes falta en las pymes. No solamente medir lo que ya pasó, sino tener objetivos. Digo, pero si no tenés objetivos, ¿para qué va la gente ¿Para a qué va trabajar? la gente? Claro. ¿Qué hace? ¿Cómo Esto puedes es como- vivir sin objetivo? Es como subirte a un taxi y decirle adivina dónde voy, ¿no? Entonces, ¿a dónde te va a llevar? A cualquier lado, ¿no? Y bueno, Aunque te parezca mentira, yo dije recién, ¿cómo puedes vivir sin objetivo? Bueno, hay gente que vive bueno, ni hablar. viste, es como que está dormida, digamos, Sí. toda su vida, ¿no? Pasa que en No una despertó. empresa eso es muy grave, No, porque aparte gravísimo. uno dice, bueno, con los objetivos de ventas, pero viste, en este país, bueno, que es difícil planifica igual. Planifica igual aunque hagas la mitad, después no Tus importa. objetivos sí, no es para que después te autoflageles, pero Claro. vos tenés objetivos de venta y eso te dice Peor todavía. cuánto podés invertir en marketing, cuánto podés invertir en publicidad. Bueno, o sea, eso te da un norte, Te da ¿no? un Porque norte. si no haces cosas que no machean. Mm. Entonces ahí armamos, digamos, toda la parte que tiene que ver con eso, ¿no? Con la parte más estratégica. Mm. Después, bueno, casi todos los clientes vienen con el pedido, quiero vender más, ¿no? Así. Sí, Entonces, obvio. Necesito vender obviamente, más. todos. Todo el mundo. Todos necesitamos ¿Quién te va a vender decirle, vengo a vos porque necesito vender menos? No, está claro. No, pero aparte es algo, bueno, quiero vender más. Bueno, sí, obviamente querés vender más. El tema que lo primero que nosotros decimos es, para ayudarte a vender más, lo primero que tenemos que hacer es analizar tu comunicación. Es decir, nos vamos a la columna al lado. Pasamos de aceleración comercial a comunicación de alto impacto. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar dónde estás parado, tenés propuesta de valor, ¿por qué te compran a vos y no a otros? Y hay muchos que no me saben responder. Directamente. No, bueno, doy buen servicio, entrego a tiempo, pero eso no es una diferenciación. La verdad es que no, tiene que haber algo más. Entonces, trabajamos muy fuerte la propuesta de valor, eso derrama, digamos, en la estrategia de comunicación, en el plan de marketing, después viene toda la ejecución, que hay que hacerla también con excelencia, ¿no? Y después que haces todo eso, y a veces lo tenés que hacer mucho tiempo, excepto que tengas un presupuesto de una multi, ¿no? Construir marca para una pyme es lento. Totalmente. Después que haces eso, ahí es mucho más fácil vender. O por lo menos no es tan difícil. No es tan difícil. A veces me dicen, esto me asegura el éxito. No, pero no hacerlo te asegura el fracaso. Eso es así. Entonces, bueno, después obviamente una vez que se trabaja la comunicación, trabajamos todo lo que tiene que ver con las ventas, el proceso de ventas, a veces es desde, ¿y cómo empieza el proceso? Te contacta un cliente, ¿qué hacen? Y a veces no saben, bueno, mandamos un mail, otro dice, no, yo lo llamo por teléfono, ¿no? Como esta parte de qué hacer, ¿no? El pitch de ventas, bueno, vas a una reunión, ¿qué decís? No, bueno, voy diciendo lo que a mí me parece. Bueno. ¿Qué material llevas? Por lo que veo, bueno. son una sinfonía improvisada. No, por supuesto no te estoy hablando de todos los clientes, ¿no? No, Te claro. estoy hablando de algunos con los que me encuentro que todavía están en un estadio muy de antes. Claro. Muy claro, quedado, digamos, muy claro. de antes. Pero es un número importante. A veces puede jugar en contra, ¿no? Ponerle que la persona lo hizo como le salió, pero les tiene resultado económico. Entonces, como tiene resultado económico, eso retrasa más que pueda entender que si tuviese una metodología, es como, a ver, ¿cómo decirlo? Le iba a ir mejor. Es como que toman conciencia de lo que ganan, pero no de lo que pierden. Totalmente. Es ¿Me que explico? eso, sí, por o sea, supuesto. es como una trampa. Como le fue bien, dice, ¿para qué voy a cambiar si así me fue bien? Bueno, era una frase muy conocida, ¿no? De un expresidente argentino. Digo, ¿para qué voy a cambiar si así me fue bien? Los otros tienen que cambiarlo yo. Entonces lo que digo es, claro, yo me imagino, ¿no? Si hay una persona que le falta profesionalismo, pero como le dio resultado económico, es como que hasta tiene a lo mejor miedo de cambiar. ¿Para qué voy a cambiar algo si me va bien? Si yo crecí económicamente de esta manera. ¿Me explico? Sí. Y vos venís y le rompés el esquema. Y esos son los clientes que a veces son una tortura. Claro. Porque te contratan y O te mira mal te primero. rebotan No, todo. espérate, ¿qué me estás diciendo? Dicen, no, esto no es así, es así. Aparte yo siempre La digo, resistencia con al todo cambio, lo ¿no? que es consultoría, marketing,
diseño, todo el mundo lo hace. Siempre digo, en otra vida voy a estudiar abogacía, medicina, nadie le discute al médico, ¿no? Al abogado o al contador. Pero bueno, todo hoy lo sí, ¿no? Porque ya no tenemos los médicos de antes, ¿eh? Pero todo lo que es marketing... Hay que buscar 3 diagnósticos, igual que 3 sí, presupuestos, porque 3 presupuestos. uno te dice una cosa, otro otra, es medio jodido. Pero bueno, hay clientes que te contratan para que los ayudes a cambiar, a mejorar, y después, bueno, un poco pelean, o te entienden todo, pero no quieren hacer el cambio, ¿no? Claro, E invertir. Ir al paso les cuesta. Exactamente. Sí, o sea, lo hacen con desconfianza, no convencidos, digamos, del todo. Sí, le cuesta mucho a veces. A veces son empresas familiares o que nacieron como empresas familiares, muchas pymes. Y eso tiene todo otro condimento también, ¿no? Porque, bueno, es hermosa la familia, trabajar con la familia, no siempre. No siempre. No siempre. Muchas veces sí, muchas veces no tanto, ¿no? Depende también el estadio de la empresa. Yo conozco empresas que empezaron con su familia porque yo necesitaba armar un equipo de confianza porque me encontré con esto. Bueno, es lógico. Ahora, en el estadio en el que estás, que creciste, eras una sucursal, pongamos, ¿no? Sí. Y ahora tenés 20 y estás con idea de empezar a importar, exportar. No podés seguir con, con la temática familiar porque te estás perdiendo algo. Porque necesitas tener los mejores. Por lo tanto, tenés que delegar, tener los mejores profesionales, ya empezás a delegar. Tenés que empezar a tener buenos profesionales, idóneos en lo que hacen. La otra vez leí una frase que decía: elegir a la gente porque es confiable es como comprarte un auto por el color. ¿No? Estás mirando un atributo. Un atributo y todo lo demás. Necesitas a alguien idóneo, necesitas a alguien profesional, necesitas a alguien con experiencia. Y a veces la familia no son los mejores recursos. Obviamente, no está. Es la familia, Es así. Está clarísimo. Y aparte, cuando hablas con emprendedores y que empezaron en el mundo inmobiliario, es muy, muy común, ¿no? Todo viene siempre el abuelo, el Hijo y el Espíritu Santo, digamos, que siguen con la misma inmobiliaria. Entonces, a veces cuando eso creció y después ves que hay peleas de hermanos, que no se hablan por un tiempo, ¿viste? Empiezan los temitas, ¿no? Porque la historia va cambiando, ¿no? Así que está muy bien. Llegó el momento, ya estamos pasaditos, ¿no? Para hacer nuestra pausa, esperarnos un ratito, por supuesto. Que tenemos que vender nosotros también, y escuchar un poquito de música. Así que hacemos nuestra pausa, vamos que venimos. Auspicia en este programa. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad, cavaprop.com.ar. Buscá y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. cavaprop.com.ar. Comprar o alquilar, seguro, con el respaldo de Cusigba. Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar, con artículos simples, concisos y precisos, actualidad, política, economía, social y mucho más. Expreso News, lo que tenés que saber. www.expresonews.com. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSICBA. Y es la entidad que nuclea más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSICBA. Entras, buscas y te mudas. Cavaprop.
Empresaria, porque el futuro es hoy. Spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there is nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by, standing by, standing by. Standing by, standing by. It's summertime when the sun goes up and it's all warm. Bueno, muy bien, ya estamos en el segundo bloque de esta emisión de Visión Empresaria aquí por Radio Conexión Abierta. Estamos ya, parece mentira, ¿no? Cuando nos damos cuenta. Yo que estoy con casa nueva, muy feliz por la casa nueva, pero digo, cuando me puse a pensar, pensar que en cualquier momento estamos hablando de qué vamos a comer con la familia a fin de año, porque, a ver, ya superamos la mitad de octubre. Y digo, ¿cómo puede ser que, no sé si le pasa a todo, creo que sí, pero no sé, como lo que siente cada uno, a mí se me pasa de una manera volando, que por un lado es maravilloso y por otro lado digo, te da un poquito de cosas, decir, ¿cómo puede pasar tan volando? Me pasa todos los años lo mismo. Entonces digo, parece una película, ¿no? Pero funciona de esta manera. Y la vida se va. Y se va la temporada también 2025, porque bueno, uno habitualmente yo hago todos mis programas hasta mediados, días más, días menos, pero hasta mediados de diciembre. Y después retomo en febrero. Con los 5 programas de radio que tengo la suerte de conducir. La agencia de noticias sí no para todo el año, hay cambio de equipo, de horario y todo, vacaciones, pero la agencia de noticias está los 365 días del año, expresonews.com, pero los programas de radio yo paro, digamos, la mitad de diciembre y todo enero. Entonces, aunque repetimos programas y salen y cumplimos con nuestros sponsors durante todo ese momento del verano, porque obviamente los programas se repiten, se elige lo mejor de cada temporada y se va pasando desde la segunda quincena de diciembre hasta todo enero inclusive, así que, insisto, cumplimos con nuestros sponsors, nuestros clientes también en ese mes y medio. Pero lo que va a pasar, acabo de tener la reconfirmación, es que vamos a tener todo remodelado los 2 estudios, para cuando yo termine. Ahí empieza a remodelarse todo y cuando yo vuelvo está todo nuevito. O sea, más lindo de lo que vemos hoy. Tanto el estudio A como el estudio B. Esto va a estar mucho mejor todavía. Así que ya vengo teniendo las confirmaciones, pero hoy ya tuve la confirmación total. Así que van a ser con esos, en ese mes y medio se hace todo. Así que, bueno, va apareciendo un aeropuerto también, la entrada de la universidad, ¿no? De este edificio que cada vez queda más lindo, que falta todavía una parte más todavía, así que también se va a hacer de acá a fin de año esa parte que falta, así que es como que los que vengan a mi programa van a tener la sensación que entran a un aeropuerto, nada más que en San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires, como que entran a un aeropuerto, los que vengan a Enfoque Social, los que vengan a Noticiero Inmobiliario, los que vengan acá a Visión Empresaria, y vamos a estar acá, este va a ser el avión, digamos, ¿no? El nuevo avión de Radio Conexión Abierta, porque hoy, viste, hay un montón de streaming, pueden andar más, menos, qué sé yo, pero lo hacen en un 4x4 y así nomás, viste, toca algo y se cae todo. Bueno, esto no, acá hay estructura, hay paraguas, acá está todo, ¿no? Creo que ni las radios grandes prácticamente, AM, FM, tienen la estructura que tiene todo esto precisamente, pero claro, hay gente que no se da cuenta, no lo conoce, no lo asocia. Por eso digo, muy orgulloso y muy agradecido de
lo que va a ser mi 8ª temporada aquí en la emisora ya para cuando estemos en la próxima temporada en el 2026. Antes de seguir charlando precisamente con nuestra invitada del día, el agradecimiento para todos nuestros sponsors para Finaer, la empresa número 1 en garantías de alquiler por lejos en la Argentina. Más de 10.000 inmobiliarias, sí, escuchaste bien, más de 10.000 inmobiliarias trabajan con la número 1 aquí en la República Argentina y con su proyección internacional, ¿no? También el agradecimiento para Segufer, tu necesidad, nuestro desafío, gran proveedor de las empresas multinacionales mineras presentes en los diferentes proyectos mineros aquí en la República Argentina. También el agradecimiento para el Colegio Profesional Inmobiliario, que alberga a más de 7.000 corredores inmobiliarios matriculados precisamente aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También el agradecimiento para cavaprop.com.ar, comprar y alquilar seguro. ¿Vos sos corredor inmobiliario? ¿Todavía no publicaste en Cavaprop? ¿Qué estás esperando? cavaprop.com.ar. También agradecimiento para Wima Propiedades en esa coqueta esquina del barrio de Caballito. También agradecimiento para la gente del Naindo Park Hotel. Si llegaras a viajar a La Rioja, te aconsejo que te hospedes en Naindo Park Hotel. Toda la vida social de La Rioja pasa por Naindo Park Hotel. No es el mejor hotel de la ciudad capital de la provincia del mismo nombre solamente. No es el mejor hotel de toda la provincia. No, es el mejor hotel de la región. Naindo Park Hotel. Bienvenido a todo lo que mereces. También el agradecimiento para SIVA, la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires. También el agradecimiento para Nancy Vieites, Negocios Inmobiliarios, también en el barrio de Caballito. Hace poco fue seleccionada como una de las mejores inmobiliarias precisamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También agradecimiento para Inmobiliaria Benazar con su nueva oficina en el barrio de Belgrano, concretamente en el sector denominado Barrio Chino. Y también el agradecimiento para la gente que yo voy a trabajar y muchas veces en familia. Estoy hablando en el distrito teatral, plena avenida Corrientes, casi Montevideo. Estoy hablando del famoso restaurante El Palacio de la Papa Frita. Gracias a Estelita, y que me prepara siempre la napo con... Yo no, a veces las papas fritas y a veces, como es el puré de papa. Así que gracias a la gente de justamente el Palacio de la Papa Frita. Bueno, seguimos con nuestra invitada para hablar del tema de las pymes. Quiero recordarles a la gente que mucha gente lo sabe, otra quizás no tanto, pero el 70%, hablamos de multinacionales, siempre es muy bueno que vengan, inversiones, dan trabajo, por supuesto, pero en realidad el 80% de los argentinos trabajan en una pyme. Sí. O sea, parece que, creo que no todo el mundo sabe, mucha gente sí, pero no todo el mundo se da cuenta de esto, ¿no? El tema, o sea, los gobiernos tendrían que apuntar a ver a cómo gestan políticas públicas para poder precisamente ayudar a las pymes. De eso se trata. Total, y en la TAM es igual. Si vos mirás todo el mapa de la TAM, el impacto que tienen las pymes en la economía es impresionante, y sobre todo en el empleo. Y sí, la sensación es que todavía no está... pero año tras año de gobierno tras gobierno, la pyme siempre está como ahogada, ¿no? Como ahogada, como relegada, ¿no? La presión impositiva, la verdad es que es complicado, digo, uno los escucha, yo escucho mucho, más allá de estas cosas que yo les marco, bueno, justamente por eso, tenés que tener objetivos, tenés que trabajar de manera eficiente, pero la verdad es que normalmente lo que te transmiten es como un ahogo que viene de hace años. A ver, el ahogo aumenta cuando hay... alguien que entiende la política desde el populismo. Cuando hay populismo, el ahogo es mayúsculo, porque obviamente te va a matar con los impuestos, o sea, te lo va a matar, o sea, no hay manera de que lo quite o que los reduzca. Cuando viene un gobierno que piensa en la libertad, aunque todavía no la pueda otorgar del todo, comienza a reducir ciertos impuestos y a bajar algunos. El tema es, volvemos a lo mismo, cómo actúa colectivamente tal o cual sociedad, en este caso la República Argentina. Cómo maneja o cómo gestiona su agotamiento, sus cansancios, sí. Sus broncas. ¿Me explico? Entonces, depende de eso. Depende de eso. Si la gente no soporta eso, no lo aguanta, va a ir para el otro lado y después tiene que aguantar lo otro que estaba acá por aquello. Entonces vos estás en un vaivén permanente. Entonces al final, y el país nunca... Y determinados personajes de la política terminan con impunidad, hiperricos. Imagínate, parece mentira... que un tipo que trabajaba en un banco como Lázaro Báez tenga, no sé, 20 estancias que significan territorio, no, más, un montón más de estancias que en territorio significa 20 veces el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, a ver,
si no fuese tan corrupta también la justicia, ¿te imaginas que eso no lo podés hacer o sería descubierto en 2 años, ¿no? Que estamos hace 20 años investigándolo a los Néstor Kirchner, a la Cristina Fernández de Kirchner, recién este año está cómoda, no sé si presa, o cómo llamarlo, pero lo que digo es, a lo que voy es un hazme reír, digamos, es un hazme reír. Entonces vos te das cuenta que al estar tan, digamos, tan podrida la manzana, cuesta mucho sacar, obviamente, un pedazo que vos decís, bueno, esto es totalmente sano, ¿no? Y cuando se trata de hacer algo que esté más sano, no porque no tenga nada de podridumbre, se trata de destruirlo, porque obviamente quienes estuvieron naturalizando todo lo demás durante tantos años no les conviene que esto se sane, está clarísimo. Hay gente que le va mejor cuando al país le va peor, es así. Así de clarito. Entonces digo, pero en el medio de todo están los argentinos. Entonces en el medio de todo está el emprendedor que no tiene nada que ver con la política, que a la política la sufre, nada más. Entonces digo, ¿cómo soporta justamente esa presión que vos decías, que no es solamente a través de lo tributario, sino de esta toma de decisiones que tiene la política argentina, que de un día para otro te cambian las reglas del juego y cómo haces? Sí, aparte... ¿Cómo subsistir y no morir en el intento? Y hay ¿no? mucha desconfianza, ¿no? Y es lógico. Un poco lo que plantea la pyme es, y tengo ganas de agrandarme, de invertir. Por ahí la pyme que está creciendo, o por lo menos tiene cierta espalda, pero les cuesta tomar la decisión, ¿no? Por esto justamente de los vaivenes, ¿no? Y Bueno, por estos días no la vas a tomar. Entre el 7 de septiembre y... Ni hablar. Entre septiembre y octubre no lo vas a tomar. Invierto Claro. y ¿qué hago? ¿No? La otra vez hablaba con un cliente que tiene una empresa textil, que bueno, obviamente están importando, ya el 15% de sus ventas viene de lo que es importado, y me dice, pero tengo en la fábrica, tengo un montón de máquinas tapadas. Claro, totalmente, claro. E incluso como es una empresa familiar... Lo ocioso, ¿no? Lo ocioso. Capacidad ociosa. Me dice, como es una empresa familiar, me dice, mi suegro ni va, porque se pone a llorar cuando ve las máquinas tapadas. Pero le cuesta mucho a la pyme también eso, ¿no? Y aparte, una cosa es la espalda de la multinacional, que puede cometer un error, que le puede cambiar una regla del juego y lo soporta, y otra cosa es la pyme, que a lo mejor hay un tipo que puso los ahorros, vendió el auto para hacer una inversión en su empresa y le sale mal y es una debacle, es muy difícil. Muy jodido. Te quería preguntar, Natalia, a ver, yo como ahora tengo un programa nuevo que está, digamos, siempre político, lo mío es política y empresarial, pero digo... que se llama Derecho Adquirido en otra emisora, vi el nicho de que lo que tenga que ver con defensa del consumidor es muy importante hoy en día. Es decir, yo antes veía que todo era el producto, después era una época que me di cuenta que era más importante, digo, dónde debe estar el acento, ¿no? Según la época. Después el acento, más que en el producto, estaba en el servicio. Y ahora lo que yo veo, por todo lo que está pasando, es como que todo se está acentuando para la defensa del consumidor. ¿Qué tenés para decir al respecto? Sí, más que nada, digamos, hablamos del el cliente en el centro. Totalmente. Es algo que se viene hablando yo empecé la facultad en el año 93 y te decían, lo más importante es el cliente. Sí, y la verdad es que no se hizo y ahora se está hablando mucho más. Y bueno, obviamente que lo más importante es el cliente. Y una de las cosas que cambió las reglas del juego es... todo lo que es redes sociales, ¿no? Todo lo que es internet, que la gente pueda hacer una reseña, hoy hace que realmente el cliente esté metiendo una presión que antes se decía que el cliente era importante, pero después publicidad unilateral y ahora el cliente tiene cómo comprobarlo, digamos, cómo protestar, cómo todo. Sí, y aparte mismo para las empresas hay una cocreación, ¿no? Yo voy a lanzar un yogur y tengo 3 sabores que hago una campaña, una encuesta para que la gente vote. Entonces también es darle un lugar. Pero yo creo que sí, que claramente hoy el cliente, primero que hay muchísima más competencia, la diferenciación es cada vez más difícil, el océano es cada vez más rojo en casi todos los sectores, y nada, las empresas tienen que diferenciarse porque hoy realmente el consumidor empieza a tener cada vez más poder. Sí, totalmente. Y está bien que así sea, ¿no? Porque está como perfecto. vos decías, decían que el cliente tiene razón todo, pero hay mucha publicidad engañosa, pasa habitualmente, ¿no? En internet te dicen una cosa, después vos cuando tenés el producto en tu casa te das cuenta que es otra. O sea, siempre pasó lo mismo. Lo grave era que no haya mecanismo como para poder decir, acá me engañaron. Todos hacían lo que querían.
Hoy la historia de a poco comienza a cambiar, ¿eh? Tenés mediaciones, tenés el gobierno de la ciudad que en ese área está con esta gestión, está funcionando más que con la gestión anterior en ese aspecto, ¿eh? Entonces vos te das cuenta que la cosa comienza a virar de a poco y se está poniendo el foco más que nunca, y creo que era hora, ¿no? Tardó muchísimo, digamos, porque cuántas estafas hubieron en distintas décadas, ¿no? Con todo tipo de productos. Creo que ahora las cosas estás obligado a trabajar más en serio. Sí, ese también es un punto, porque sí, es verdad que hoy se hizo mucho más ágil, incluso, bueno, uno lo nota, muchos hemos tenido algún problema con algo que compramos. Totalmente. Y hoy es mucho más fácil, es mucho más ágil. Y vienen las mediaciones, todo. Vienen las mediaciones, uno de alguna manera miraba hace muchos años Estados Unidos por esas cosas chiquititas que tenían estos juicios. Sí, feroces. Sí, pero aparte eran cosas como muy chiquititas. Bueno, sí, tribunal, pasen los dos, a ver, ¿verdad? Pero como funciona, bueno, está hoy, más avanzado todo, claro. Y hoy Defensa del Consumidor es más o menos eso. Exacto. Comienza a hacer eso. Sí, es muy importante, porque es una manera de resguardar todo, ¿no? Después todo es un tema de imagen, algo que a lo mejor la persona que engañaba, che, mirá, yo tendría que invertir esto y no lo invierto y saco diferencia, todo, pero después, una vez que te quemás, comenzás también a tomar conciencia de lo que ganás, pero no de lo que perdés. Sí, o sea, pasa lo mismo. Y es muy peligroso ahí la sobrepromesa, ¿no? Yo te prometo que... y después no cumplo. Bueno, no lo cumplís. Y bueno, es lo peor que me puede pasar. Sí, hoy el consumidor tiene muchísimo más poder que antes, y las empresas se tienen que cuidar mucho más, y la vara está muchísimo más alta. Totalmente. Eso está claro. La historia comenzó a cambiar. Natalia, llegamos al final. Increíblemente pasó una hora. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias. No puedo creer que pasó una hora. Una hora pasó. Habitualmente le pasa eso a los invitados de nuestros programas. Así que gracias. No, gracias por favor, haber venido realmente. Un placer. Le mandamos un beso grande a Liliana. Liliana, viste, Natalia llegó temprano. Punto suspensivo, ella sabe por qué. Así que un cariño muy grande para Liliana Castro, la presidenta, entre otras cosas, porque tiene ya tantas presidencias que ya no sé, de Asempio. Gracias por haber estado. Por favor. Y de este modo llegamos al final, y como siempre digo, que lo bueno no tape lo malo, y que lo malo no tape lo bueno. Chao, hasta el próximo lunes.